Nuestra lección para este día se titula Estimen a los que son como Él. Y hoy vamos a hablar sobre la última parte del capítulo 2 de Filipenses, en la que se nos presenta a otro personaje. Ya el día de ayer hablamos sobre Timoteo y su carácter probado. Un hombre dispuesto a trabajar para Dios pese a las dificultades. Y hoy vamos a hablar sobre Epafrodito, otro colaborador de Pablo que, además de compartir el mismo amor que tenía Pablo por la iglesia y por la causa de Cristo y por Cristo naturalmente, nos da algunas lecciones sobre liderazgo también. Ayer vimos cómo Pablo habla bien de sus colaboradores, lo va a hacer con Epafrodito, pero también vamos a ver en el caso de él algunas cualidades que como líderes podemos exhibir. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el estudio de este día. Estamos muy agradecidos, querido Padre, por tu bondad y amor y porque tu palabra nos sostiene y nos ilumina para que nosotros mismos podamos ser una luz para iluminar la vida de otras personas. Gracias por tus misericordias. Pedimos sabiduría para el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Como estamos considerando el texto bíblico, vamos a ir directo aquí al capítulo 2 de Filipenses y vamos a leer desde el verso 25 en adelante, hasta terminar el capítulo. Y dice así: Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Mira qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. La descripción que hace Pablo de Epafrodito nos muestra de nuevo, cómo el apóstol Pablo habla de sus colaboradores, algo que ya consideramos anteriormente, justamente el día de ayer. Pero también nos muestra la otra cara de esto, y es el servicio de los filipenses por el apóstol, porque habían enviado a Epafrodito para servir al apóstol Pablo. Lo más seguro es que además hicieran provisión de algunas cosas que necesitara, porque esto es importante recordarlo, en las cárceles romanas no era como en las cárceles modernas. Allí, en esas cárceles romanas, realmente el prisionero tenía que hacer provisión hasta de su cama. Es verdad que actualmente pues una persona exterior en la cárcel puede dar su ayuda para la persona que tiene en esa situación de prisión. Pero al menos ya dentro de la cárcel proveen la cama y alguna cosita más, no cómoda realmente, porque definitivamente la estadía en una prisión no es nunca cómoda, pero ya hay ciertas condiciones que no existían en el tiempo del apóstol, ni siquiera de cama. Es decir, en el tiempo del apóstol Pablo, él no tenía cama, no tenía nada, y si quería algo para hacer más llevadera su situación de prisión, serían sus amigos o él mismo el que tendría que proveer. En este caso vemos a los filipenses proveyendo, y a quien han enviado para esto es Epafrodito. Pero ahora Pablo nos habla sobre por qué lo devuelve. Y es importante para el liderazgo esta expresión de quién era Epafrodito. Es importante comprenderlo para nuestro propio liderazgo. Noten que Pablo dice que era su hermano, su colaborador, su compañero de milicia. Esta última expresión, compañero de milicia, muy probablemente significaba que el apóstol y el hermano Epafrodito habían pasado por situaciones difíciles para predicar el evangelio.
El mismo Epafrodito había estado enfermo, y tanto que parece, por lo que dice el texto, que estuvo a punto de morir. Por la gracia de Dios no falleció, y ahora el apóstol Pablo puede enviarlo. Y esto es un juego de palabras interesante, porque el apóstol Pablo está haciendo que Epafrodito sea un apóstol, porque enviado se dice así, apóstol, apostolos, y lo está enviando ahora en su representación para ministrar a los filipenses. Y esto es algo que nos habla muy bien de la relación que hay en la iglesia, o que debe existir entre los líderes en la iglesia, los hermanos en la iglesia, porque debe ser siempre una relación de camaradería, una relación en la que nos servimos mutuamente. Ahora, hablando del propio carácter de Epafrodito, dice aquí que él tenía un gran amor por los filipenses. Y esto es crucial si vamos a imitar el ejemplo de Jesús al servicio por la iglesia. En el liderazgo cristiano, en el liderazgo en general, pero digo liderazgo cristiano porque a veces tendemos a encuadrarlo de esa manera, pero realmente en el verdadero liderazgo, el amor es fundamental. Porque si amas a aquellos con los que trabajas, entonces también estás dispuesto a servirles, incluso si eso tiene un costo personal. Y eso impacta en la vida de aquellos a los que sirves. El pastor tiene que aprender esta lección. El anciano de iglesia, el líder en la iglesia, el director de un departamento, todos los que ejercemos una posición de autoridad, necesitamos aprender esta lección de Epafrodito. Y esto es muy interesante, porque noten que hasta el final dice en el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, y otra característica de Epafrodito, que iba un paso más allá del deber. Daba un paso más allá. Eso es lo que Jesús diría con, iba una milla extra, con tal de servir, con tal de poder suplir una necesidad. ¿Qué lección de liderazgo tenemos acá en este personaje que es Epafrodito? Número 1, por el amor por la causa de Cristo, el amor por las personas por las que Cristo murió, y número 2, porque esto lo impulsaba a ir más allá. Definitivamente es un desafío para nosotros, porque escuché una vez a un pastor dándonos una instrucción mientras yo crecía en la iglesia y era un anciano joven, más joven que ahora, y él nos estaba dando una charla de liderazgo. De hecho fue a todo un campo, a toda una asociación, y él decía que cada uno de nosotros tiene que aprender una lección. Cada persona con la que nos relacionamos está siempre sintonizando una radio que se llama ¿en qué me beneficia esto a mí? Esa es la radio que todos nosotros sintonizamos. El líder reconoce esta realidad y está dispuesto a renunciar a su propia estación de radio, ¿en qué me beneficia esto a mí?, con tal de servir a los demás. Estos principios han sido puestos en práctica por los grandes líderes de la historia. Y es curioso porque ya los tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Dale Carnegie, él tiene el libro famoso Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, en el que presenta algunos principios de liderazgo. Y estos principios de liderazgo tienen que ver con las relaciones humanas. Cómo nos tratamos unos a otros. Cómo tratamos a aquellos sobre los que queremos influir. Y para eso definitivamente necesitamos este compromiso que tenían Timoteo, como vimos ayer, y ahora Epafrodito. Un compromiso que no se logra simplemente por las formas, es decir, simplemente porque, ni modo, me pusieron a mí de líder, soy ahora el líder de esta iglesia, de este lugar, pues tengo que hacerlo. No, es más el compromiso
de aquel que tiene una relación. Eso es lo que haría un padre, una madre por sus hijos. O al menos ese es el ideal, ¿no? Porque yo no creo que un padre, y ahora lo puedo decir con propiedad porque tengo mi propia hija, esté pensando, ahora tengo una hija, bueno, ya que soy padre, pues ni modo, ya hay que hacer esto. Y hacerlo a la fuerza. No, porque aunque sí, a veces hay que ir al límite, porque aunque uno está cansado, uno tiene que hacer las cosas, y uso estas palabras, tiene que hacerlas, porque al final sabe que es lo mejor para esa persona a la que estamos tratando de ayudar. Como padre, para los hijos, pero como líder, para aquellos de los que se nos ha dado la responsabilidad. Así que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, porque el desafío no es pequeño, el desafío es grande. ¿Cómo manifestar este amor? Pero más que ver solo el desafío, ¿qué tal si miramos también los resultados? Y yo me hago esta pregunta, ¿qué pasaría si estuviéramos dispuestos a amar como Cristo nos ama, a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros, a amar a aquellos que queremos ayudar y que queremos hacer que crezcan en la gracia de Dios? ¿No crees que la iglesia se volvería un mejor lugar? Recuerda un tema principal que se ha tocado en esta lección de Filipenses, la unidad de la iglesia. Esta no se va a lograr si solamente queremos unidad a la fuerza. Lo voy a decir mejor, si queremos unidad a la fuerza, directamente, ¿no? Esto no se va a lograr, pero si amamos a aquellos que tenemos el privilegio de servir, entonces la unidad será el resultado. Y el resultado de la unidad será una iglesia fuerte, una iglesia que crece, una iglesia que es capaz de brillar alrededor de donde le ha tocado. Por eso cada una de nuestras iglesias, cada una de nuestras pequeñas congregaciones o células, como las llaman en diferentes lugares, o pequeñas iglesias o grupos misioneros, cada familia de nuestra iglesia se convertirá en una pequeña luz que ahí donde está pueda iluminar en la oscuridad de este mundo. Qué bonito sería que al aplicar estos principios nosotros podamos realmente demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso la obra comienza dentro del corazón y se extiende a nuestra vida, ¿verdad? A nuestro alrededor. Pero comienza en el corazón. El Espíritu Santo trabaja allí para que, una vez transformado nuestro carácter, moldeado por la gracia de Cristo, nosotros podamos ahora brillar para los demás. Lo he dicho antes, no estoy hablando aquí de impecabilidad en el sentido de que no cometamos algún error, tenemos deslices. Estoy hablando aquí de permitirle al Señor que nos ayude a crecer cada día más para responder ante las circunstancias de la vida con el espíritu debido y así manifestar por sobre todo nuestro profundo amor a Dios y a su iglesia. Que el Señor nos ayude. Recuerda que cada iglesia comienza en casa. Y tal vez si estoy hablando aquí a un padre, a una madre, recuerda, tu iglesia es tu casa. Ahí manifiesta el amor de Cristo. Si estoy hablando a un líder, recuerda, tu iglesia es ese grupo de personas sobre los que te dieron el privilegio de servir. Yo mismo, como pastor, tengo el deber de trabajar sobre mi distrito y de influir sobre ese distrito, pero con el amor de Cristo. Que el Señor nos ayude a hacer esto, porque sé que es un desafío por nuestra naturaleza humana, pero en el nombre del Señor podemos ser más que vencedores. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Por favor, ayúdanos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Padre, que podamos gozarnos en servirte y como Epafrodito, que nuestro amor por Cristo se manifieste también en amor y preocupación por aquellos que tenemos el privilegio de servir. Tal vez por nuestra esposa y nuestros hijos, o nuestro esposo y nuestros hijos, para el caso de las damas, o la iglesia, o esa pequeña congregación, o ese grupo de niños, porque somos maestros de niños. No importa el lugar donde tú nos mandes a trabajar, ayúdanos a manifestar el amor que tú manifiestas para cada uno.
Gracias por tus misericordias. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. En cada necesidad que tienen, obra poderosamente. Todo lo pedimos por la gracia de Jesús. Amén.